Aquí en mis manos tengo un carro, símbolo de un bien que muchos logran adquirir con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. La gran pregunta es, ¿nosotros somos dueños? Algunos podrán decir que sí y otros tal vez que no, pero la verdad es que Dios es el dueño de todo, ¿no es así? Y creo que este reconocimiento es importante, por eso comprender la identidad de un mayordomo es clave en nuestra relación y también nuestra responsabilidad delante de Dios. Creo firmemente esto. Por esto es que desde que entró el pecado a este mundo, Dios nos ha estado llamando para volver a nuestro cargo y a nuestra responsabilidad original. Él quiere, sin duda, que nosotros nos reintegremos como sus mayordomos. Y por eso este será el tema de la lección de esta semana. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 5 y el título de la lección es de esta semana, Mayordomos después del Edén. Vamos a tocar tres asuntos. Vamos a dividir la lección en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar sobre mayordomos en la Biblia. Y hablaremos entonces lo que dice la Biblia sobre la mayordomía en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Después hablaremos sobre posesiones tangibles y en tercer lugar sobre posesiones intangibles. Vamos al primer asunto, mayordomos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, un mayordomo es realmente un administrador que conoce al dueño y también depende de él. Este reconocimiento es fundamental. La palabra mayordomo aparece en la Biblia por primera vez en la historia de Eliezer de Damasco, que era un siervo de Abraham, en Génesis capítulo 15. La segunda ocasión es cuando se menciona a José, que es llamado de mayordomo o administrador en Génesis 39 y el versículo 4. Y también se menciona a Arsam, que era mayordomo del rey Ela en 1 Reyes 16. Estas referencias no tienen aplicación espiritual directa o implícita en la palabra de Dios, simplemente definen lo que hacía un mayordomo. Entonces, el mayordomo realmente tenía algunas características. Él era elegido, él no elegía ser mayordomo. En segundo lugar, el mayordomo comprendía su función, su limitación. Él no era el dueño, era el mayordomo. En tercer lugar, el mayordomo podía ser dispensado. Y el Nuevo Testamento continúa este concepto del que es colocado en el Antiguo Testamento y añade un aspecto espiritual. Y entonces vamos a este asunto. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice que a la humanidad se le han confiado los misterios de Dios, es decir, administrar las verdades divinas que muchos no comprenden y que no comprendieron el pasado tampoco. Los líderes espirituales, por ejemplo, han recibido la responsabilidad de ser administradores de Dios, según Tito 1:7. ¿Qué clase de administración es esta? Como mayordomo, uno tiene dos responsabilidades claramente. En primer lugar, es administrar las posesiones que Dios nos ha dado. Lucas 16:11 dice que si no somos capaces de manejar nuestras posesiones, entonces, ¿quién os confiará lo verdadero? Cosas mayores. En otras palabras, si no puedes administrar cosas pequeñas, ¿cómo podrás administrar cosas grandes? Está hablando de cosas tangibles. En segundo lugar, la segunda responsabilidad de un mayordomo es administrar las riquezas espirituales. Y estas riquezas vienen de Dios. La fe y el amor son el oro puro, que son las verdades y las verdaderas riquezas que, según el testigo fiel de Apocalipsis, dice que de los tibios debieran comprar. ¿Qué te parece? Ahora vamos al segundo asunto. Vamos a hablar ya de las posesiones tangibles. Eclesiastés 5:19 dice que asimismo a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, les da también la facultad para que pueda comer de ellas. Tome su parte y goce su trabajo, dice la Biblia. Y esto es don de Dios. El verdadero valor realmente de nuestras posesiones no está basado en la percepción que yo tengo de ellas, sino de la percepción que el dueño, o sea, Dios, tiene de ellas. Y esto es muy diferente. Entonces, nuestra responsabilidad es apenas administrar lo que Él posee. Y esto es difícil, ¿saben por qué? Porque las cosas
porque Dios es invisible y nuestras posesiones son realmente muy visibles. Y en realidad estamos administrando la riqueza de Dios. Esto es muy impresionante. El salmista dice esto en el Salmo 24:1. Vamos a hablar en tercer lugar de las posesiones intangibles. Así como deben ser bien administradas las posesiones tangibles, la Biblia dice que las intangibles también deben ser bien administradas, es decir, las cosas de valor eterno. La Biblia, por ejemplo, es una posesión tangible, pero ella contiene posesiones espirituales intangibles de Dios. 1 Pedro 4:10 dice esto: la redención es intangible y por medio de la fe nuestra posesión más valiosa es realmente la salvación, la redención. Y la Biblia dice que hemos de aferrarnos de este don de la redención con todas nuestras fuerzas. Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:7: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. No hay riqueza mayor que la gracia de Dios. Por eso la palabra tenemos significa que la redención es nuestra, no es prestada ni arrendada, sino que es nuestra. ¿Hoy tú crees esto? Por eso el yelmo de la salvación de Efesios 6:17 y toda la armadura de Dios son tan vitales para proteger nuestra posesión de la redención. Todo esto para cuidar el don precioso de la redención. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, ser mayordomos de Dios en un mundo de pecado comienza con aceptar a quien es nuestro Redentor. Él nos confió el Evangelio y nosotros debiéramos administrarlo correctamente. Por eso cada vocación cristiana es un llamado para administrar el Evangelio. En segundo lugar, ¿cómo estamos administrando, por ejemplo, el tiempo que dedicamos a las cosas de Dios? ¿Cómo estamos administrando el tiempo que dedicamos al estudio de la Biblia, al trabajo misionero? Dios nos va a pedir cuenta de todo aquello que colocó en nuestras manos y Él realmente verificará si nosotros usamos y administramos correctamente. Al final, quiero decir qué podemos hacer como resultado de esta elección. Dios colocó en un lugar incomparable, una posición de confianza, y el destino de los perdidos está en una balanza. Cada elección que hacemos promueve la misión o la interrumpe. En un mundo imperfecto, nuestro modo de vivir y predicar es realmente el núcleo central del trabajo de un mayordomo. Así que decida hoy ser guiado por Dios para administrar sabiamente los bienes que Dios nos ha dado, pero principalmente el Evangelio que Dios colocó en nuestro corazón. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, permite que podamos ser fieles administradores de las cosas y también de los bienes espirituales que colocaste en nuestro corazón. Bendice a aquellos que luchan con esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos aquí en los jardines de la sede de la iglesia en Sudamérica, en Brasilia. Y nosotros terminamos diciendo nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios les bendiga.